Muy buenas, estimados estudiantes. Aquí les habla su profesor Genaro Jara. Y el día de hoy vamos a estudiar juntos las reformas políticas de la República de Chile, dentro del llamado periodo liberal, que surge gracias a la fusión liberal-conservadora, la cual buscaba evitar las guerras civiles del periodo conservador y dar una estabilidad al gobierno, equilibrio que se mantuvo entre los años 1861 y 1891. El objetivo a cumplir en esta cápsula es comparar el periodo conservador y liberal por medio de las reformas políticas implementadas en el periodo liberal. Para alcanzar el objetivo planteado, vamos a comenzar con una pequeña actividad. En tu cuaderno usa los siguientes conceptos. Para completar esta tabla, según el periodo con el que esté relacionado, puedes usar los números de los conceptos. Pausa el video y en un minuto más revisemos la respuesta. ¿Cómo te fue la actividad? Revisemos la solución. Dentro del periodo conservador encontramos un gobierno con mayor duración. En cambio, en el periodo liberal tenemos gobiernos de una duración específica. Existe un sufragio de tipo limitado y en el otro lado hay un sufragio de tipo extendido. Tenemos una religión oficial del Estado, pero en el otro periodo existe libertad para practicar una religión. Los conservadores ocupan más de un cargo político, los liberales ocupan un solo cargo político. Y en el periodo conservador, la educación está a cargo de la Iglesia, mientras que en el periodo liberal es el Estado el que se hace cargo de la educación. A continuación, vamos a revisar las principales reformas que se aplicaron en el periodo liberal, comparando las medidas políticas del periodo anterior. ¿A cuál periodo nos referimos? Exacto, al periodo conservador. Antes, el Estado era de tipo confesional, por lo que la única religión que se permitía practicar era la cristiana católica. Después, gracias a la Ley Interpretativa de Libertad de Cultos de 1865, se permite la práctica de otras religiones dentro del país, como la cristiana protestante. Pero el Estado sigue manteniendo su carácter confesional, profesando la religión de la Iglesia Católica. Antes, el presidente puede ser reelecto de forma inmediata, como por ejemplo José Joaquín Prieto, quien duró 10 años gracias a esta legislación. Después, se prohíbe la reelección, modificando la Constitución de 1833, dejando la duración del gobierno en 6 años, como por ejemplo Aníbal Pinto. Antes, la Iglesia Católica se hacía cargo de la educación en el país. Después, el Estado se hace cargo desde 1874. Esta medida hace surgir el concepto de Estado docente. Antes, los funcionarios del gobierno podían tener cargos dentro del Congreso, como Manuel Rengifo, que fue senador y ministro de Hacienda en el mandato de Manuel Bulnes. Después, se hace compatible compartir cargos ejerciendo alguno en el gobierno desde 1874, como Rafael Sotomayor, quien fue senador por el Maule, y después ejerce el cargo de ministro de Guerra y Marina. Antes, el voto era de tipo censitario, en el cual el votante debe cumplir con los requisitos expuestos. Después, pasa a ser un voto universal masculino con la condición de saber leer y escribir. Antes, la Iglesia Católica se hacía cargo de registrar los asuntos de la vida como el nacimiento, el matrimonio y las defunciones. Después, gracias a unas leyes que... Espera, ¿con qué nombre se conocen estas leyes? Correcto, las llamadas leyes laicas, que entre 1883 y 1884 el Estado se hace responsable de los temas antes mencionados, siendo el registro civil la institución que se hace cargo de mantener los documentos del nacimiento, el matrimonio y las defunciones. A modo de conclusión, ¿qué características podemos obtener de los gobiernos conservadores y liberales? Por parte de los conservadores tenemos un gobierno centrado en el presidente, siendo un Estado confesional y teniendo a la Iglesia Católica a cargo de la educación y la vida cívica. Los liberales, en cambio, tienen un gobierno en que se disminuye la participación del presidente, promueve la libertad de culto y deja a cargo al Estado en la educación y la vida cívica. Aquí tienes algunos títulos de videos en YouTube para que puedas profundizar tus conocimientos en el tema que estudiamos en esta cápsula. Me despido de ustedes, estudiantes, esperando que se encuentren bien y se cuiden. Nos vemos en clase.